Continuemos con nuestra serie Jesucristo es asombroso, serie del Evangelio según Marcos, y ahora sí nos hemos adentrado en la recta final de este maravilloso libro, maravilloso como todo en la palabra, asombroso, como es el título de la serie, indudablemente. Y hoy vamos a concluir el capítulo 15 y básicamente con la enseñanza de hoy nos quedarían haciendo falta un par más, es decir, son 13 enseñanzas para concluir, así que muchas gracias por estar en esta noche. Y como les dije hace un instante, vamos a concluir el capítulo 15, así que vamos a ir desde los versículos 42 hasta el 47. Lo que nos hace falta de este capítulo, leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. En la Nueva Traducción Viviente, la palabra de Dios escrita dice: todo eso sucedió el viernes, el día de preparación, anterior al día de descanso. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando y bueno, allí ya termina el capítulo 15 y obviamente está dentro del contexto de lo que venimos viendo. Ya Cristo ha muerto. Y aún antes de ser sepultado, aunque aquí ya está la sepultura de Cristo, vimos hace 8 días como aún en ese momento en el que Cristo da su último suspiro, desde ese mismo instante podemos ver cómo realmente allí la obra fue concluida. Hace 8 días vimos que el oficial o el centurión romano que estaba frente a la cruz de Cristo es el que por primera vez, el primer ser humano, que por primera vez reconoce que quien estaba allí no era cualquiera. Él dijo: este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Es el único que en Marcos hasta ahora, humanamente hablando, lo ha reconocido. Pero también vimos esa verdad hermosa, como no solo Marcos, porque más que Marcos es Dios mismo, su palabra, el Evangelio. Cristo incluyó de una manera maravillosa a las mujeres y les dio un lugar de privilegio impresionante, tanto que ellas fueron básicamente, podríamos decir, las únicas personas, seguidores de Cristo, que presenciaron allí el último suspiro de nuestro Señor Jesucristo, y son ellas las que también van a tener un papel protagónico aún en esto del entierro y mayor aún de la resurrección, aunque si Dios nos presta vida, ese será el tema dentro de 8 días. Pero resulta que aquí ocurre algo maravilloso. Una vez más, no solamente el centurión romano reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios, y no solamente las mujeres hacen parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hacen parte de la salvación y tienen los mismos, iguales, privilegios y derechos que los hombres en esta obra maravillosa, sino que literalmente, y aquí quiero decir esto, no sé si suena a defensa o a apoyo o como lo queramos tomar, pero de pronto contrario a lo que quizá, aunque ojalá no, alguien pudiera haber pensado de la enseñanza del domingo, no se dijo en ningún momento que Dios no podía salvar a un rico, aunque obviamente la riqueza humana podría ser un gran tropiezo en el camino a la salvación, pero precisamente lo que vamos a ver es que ahora la palabra de Dios nos muestra a uno de los primeros salvos, porque hemos visto que ya hay personas que han recibido esa gracia maravillosa, el hombre al lado de la cruz, el que fue crucificado junto a Jesús, el que en el último momento se arrepintió, como lo acabo de decir un par de veces y lo vimos hace 8 días, el centurión romano frente a la cruz de Cristo, las mujeres, pero ahora la palabra de Dios nos enseña que, claro, como dijo el mismo Señor Jesucristo en algún momento, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos, pero en ese mismo pasaje, y como lo vamos a ver en esta enseñanza, pero él dijo: pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así no es que los ricos estén excluidos del reino, sino que al final, tanto ricos como pobres, solo podemos ser salvos a través de la gracia maravillosa de Dios. Y aquí vemos como un rico, aunque entre comillas casi que podría decir dos, fueron salvos. Es lo que quiero que veamos, por eso le he puesto como título a esta enseñanza: riqueza asombrosa.
Entonces ahora no solo los gentiles han entrado en amistad con Dios, no solo las mujeres ahora tienen un lugar de honor en Cristo, al igual que los hombres, sino que Cristo, vamos a decirlo de esta manera, salvó a los insalvables. Cristo salvó a los insalvables. ¿Quiénes han sido las personas que hemos visto en el Evangelio según Marcos? Y que si somos lectores de la palabra y conocemos de Biblia, ¿quiénes fueron las personas que más se opusieron a la verdad de Cristo? ¿Quiénes son las personas que nosotros en ese sentido, entendiéndolo correctamente, no tampoco para odiar a los judíos, ni mucho menos, pero ¿quiénes fueron los más malvados y perversos de toda la historia? Pues no solo los judíos, esto no es antisemitismo, porque digo, no es para generar odio hacia la raza judía, sino más particularmente los líderes religiosos judíos. Ellos fueron los que tramaron matar a Cristo Jesús. Ellos eran los que debían llevar al pueblo a la verdad, pero fueron los que más desviaron al pueblo de la verdad. Ellos fueron los que debieron haberse postrado ante Cristo, haberlo adorado, haber reconocido públicamente, este es el Mesías, este es el Salvador. Sin embargo, ellos fueron los que lo mataron. Intelectualmente hablando, fueron ellos, aunque los romanos fueron los que ejecutaron la sentencia, pero fueron los líderes religiosos quienes mataron a Jesús. Pero hay que tener cuidado. Y es donde no podemos meter a todo mundo dentro del mismo saco. Acabamos de leer y vamos a ver en esta historia que uno de los personajes más insalvables, humanamente hablando, precisamente un líder religioso. Y no cualquiera, uno de los más honorables, uno de los más respetados. Y por esto entendemos, aunque el texto no lo diga explícitamente, pero de manera implícita entendemos que para este hombre tener la posición que tenía, no podía ser menos que rico, humanamente hablando. Aunque sin Cristo era el más pobre de todos, pero mis hermanos, José de Arimatea fue salvo por la gracia de nuestro Dios. Y de eso nos habla este pasaje. Alguien diría, pero es que el texto no dice literalmente que fue salvo, mis hermanos. En ese sentido, y con esto cierro la introducción, la palabra de Dios no tiene que decir particularmente fulano, fulano y sutano fueron salvos, perano y sutano fueron condenados. No. Nosotros entendemos que la salvación se evidencia a través de las acciones de las personas. Y como vamos a ver en un momento, si este hombre no creyó en Cristo, si este hombre no reconoció la verdad de Cristo, entonces, ¿quién lo haría? Sus acciones, podríamos decir. Como lo diría Santiago, muy conectado con Santiago. Sus obras hablan de su fe. Y esa es la realidad de todo verdadero creyente. No somos salvos por obras, pero nuestras obras demuestran en quién hemos creído. Y José de Arimatea, sin lugar a dudas, fue un creyente en Cristo. Así que lo primero que quiero que veamos, y vamos a ver esto en 2 puntos, es el rico que fue salvado. Así es. Hay un rico en la Biblia que fue salvado. Bueno, hay varios, pero el asunto aquí es que lo importante no es el dinero, sino que, como dice un lugar en la palabra, de quien Dios quiere, tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de este hombre. Veamos esto en los versículos 42 y 43, aunque, como les decía, aunque Marcos solamente nos menciona a José de Arimatea, pero al final, mis hermanos, vemos que Dios tuvo misericordia de varias personas, principalmente de este hombre. ¿Qué dice el versículo 42? Todo eso sucedió el viernes, hablando acerca de la muerte de Cristo. Aunque en el idioma original no dice viernes, sino que precisamente dice el día anterior al sábado. De hecho, los judíos hablaban de esa manera. ¿Cuál era el día más importante para un judío? El sábado. Así que ellos, la referencia era el sábado. Esto fue el día anterior, tanto que dice el día de preparación. Esta traducción añade perfectamente anterior al día de descanso. Así que pensemos una vez más, aquí es donde nuevamente se necesita ese contexto histórico, que es muy importante. Los judíos no cuentan ni siquiera hasta el día de hoy, y mucho menos en esta época. Ellos no cuentan los días como nosotros. Es más, ellos ni siquiera utilizan el calendario que nosotros usamos. Tienen un calendario totalmente diferente, un calendario lunar, y aparte de eso, ellos cuentan los días de una manera muy distinta. Lo hemos venido viendo en estas últimas enseñanzas. Para un judío, el día comienza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Bueno, un tanto parecido como nosotros, pero el siguiente día empieza a las 6 de la tarde del mismo día nuestro. Así que esto, como dice aquí correctamente, la muerte de Cristo sucedió el viernes. De ahí donde sale el famoso Viernes Santo, ¿sí? Cristo muere el viernes, pero resulta que como era el viernes, en vísperas del sábado, día de descanso, que era el día más importante para la religión judía, ellos dejaban de trabajar el viernes a las 6 de la tarde, ya no podían hacer más nada. Y aparte de eso, no solamente este era sábado, que era un día muy importante, es que este sábado era posiblemente de los sábados más importantes de todos. ¿Recuerdan que se estaba celebrando? La Pascua.
una de las fiestas más importantes para un judío. Así que este sábado, como decimos nosotros vulgarmente, tenía moñona. Este era un sábado de sábados. Así que lo que está sucediendo, este contexto es muy importante, porque dice el día de preparación anterior al día de descanso y dice al acercarse la noche, ¿qué sucede? Versículo 43, allí está José de Arimatea. Por primera vez en Marcos aparece este personaje y de hecho por primera vez en el relato de los evangelios, de hecho quiero decirlo, esta historia particular está en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos narran esto y no es por nada, mis hermanos, es por demasiado. José de Arimatea, tanto que notemos esa palabra, se arriesgó. Ahora, ese arriesgarse, que de hecho en el idioma original es muy fuerte porque literalmente le está arriesgando todo, hasta su propia vida, pero no solamente su vida, su posición, todo lo que él era, porque como vamos a ver en un instante, este no era cualquier hombre, este no era cualquiera parecido, este no era por ahí cualquiera del montón. Pero antes de llegar allí, alguien puede pensar, o mejor dicho, según el texto podríamos pensar que el único riesgo que está corriendo José de Arimatea es con Pilato, aunque también, pero no, el idioma original da la idea como que hasta allí termina la frase. José de Arimatea se arriesgó. Podríamos casi que poner allí un punto seguido porque es importante entender que el riesgo de José no solamente es con Pilato, aunque este texto dice, y fue a ver a Pilato. Ahora, ciertamente ir ante Pilato era un riesgo. Recordemos que Pilato odiaba también a los judíos. De hecho, estaba tan enojado, aunque Marcos no lo ha dicho, pero dado que Pilato tuvo que condenar a Jesús injustamente porque los líderes religiosos judíos lo amedrantaron, en fin, todo esto, él mejor que nadie supo que esto era una pantomima, así que él no estaba en este momento muy a gusto con los líderes judíos. Así que solo presentarse ante Pilato era un riesgo, pero el riesgo mayor era la posición que tenía este hombre ante sus congéneres, es decir, ante aquellos que hacían parte del grupo selecto al cual él pertenecía, que es como dice más adelantico, era miembro del concilio o del honorable concilio supremo. Pero antes de allí dice que él fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ahora, pensemos en esto. Nuevamente, solamente ir ante Pilato y pedir el cuerpo de Jesús, eso era casi como identificarse con Jesús, o más que casi no, era identificarse con Jesús. Y recordemos que Jesús había muerto como un revolucionario que estaba en contra de Roma. Pero aparte de eso, se supone que habían sido los compañeros de este hombre los que habían dado muerte a Jesús. ¿Por qué está este hombre pidiendo el cuerpo de Jesús? Ahora, pedir el cuerpo era pedir permiso para ir y enterrarlo, darle honor a Jesús. Y si estas personas, los compañeros de él, antes habían buscado la muerte de Jesús, ¿qué hace este? Entonces, él está arriesgando su vida ante Pilato, por ser romano Pilato, y también está arriesgando toda su vida y su posición delante de sus compañeros del Concilio Supremo. Pero hasta preguntémonos, ¿y por qué tiene que ser este hombre quien está pidiendo el cuerpo y no los discípulos? Es que ¿quién se iba a arriesgar? Si los discípulos han salido huyendo, si se están escondiendo, si escasamente por allá Pedro y Juan se arriesgaron a estar por allá cerquita, pero precisamente por estar tan cerquita fue que Pedro terminó negando a Jesús. Ellos están escondidos. Según los otros evangelios, los relatos de los otros evangelios, Juan por allá se acercó un ratico, un momentico, pero se volvió a ir. Pero esto de ya ir a decirle a Pilato, ¿me dejas bajar el cuerpo de Jesús para darle sepultura? Mis hermanos, esto no lo hacía cualquiera. Y la pregunta viene, ¿y por qué este hombre se arriesgó? ¿Por qué este hombre y también, para decirlo, para ir y acercarse ante Pilato, para poder entrar ante Pilato, ante su presencia y pedir este tipo de cosas, no podía ser cualquier persona? Tanto que una vez más, aquí sí me centro en la segunda parte del versículo, José era miembro, y el idioma original lo dice de esta manera, honorable, ni siquiera era que fuera uno de los miembros del concilio, que eran 70, que eran consideradas las personas más importantes de Israel. Eran los 70 líderes, tanto gubernamentales, políticos, como religiosos de la nación de Israel. Pero si a esto le sumamos que José dentro de esos 70 era honorable, era de los más respetados. Mis hermanos, esto es demasiado maravilloso, demasiado glorioso. Este hombre está reconociendo la verdad de Cristo. Este hombre está arriesgando todo. Está arriesgando su vida, su posición. Es más, ¿ustedes creen que después de esto lo iban a dejar seguir siendo miembro del concilio? Ahí es donde vemos, y una vez más, lo quiero decir, el texto no lo dice, pero para este hombre haber alcanzado esta posición, según lo que entendemos en el contexto cultural de la época, él tenía que haber sido adinerado.
Uno de los requisitos para que estas personas hicieran parte, bueno, es que no solamente en esa época, hasta el día de hoy, para que alguien sea parte de un grupo selecto de personas que tienen poder y autoridad, tienen que ser alguien, tiene que ser una persona prestante de la sociedad. Y eso era un requisito para esta época, no para Dios, pero para esta época, que este hombre fuera un honorable miembro del Concilio Supremo, mis hermanos, esto tenía que ser con recursos. Este hombre era rico. Ahí es donde vemos, Dios es capaz de salvar hasta los más ricos. Claro, pero entendemos que también a este hombre le podía estar costando todo. Y muy seguramente que le costó muchísimo. Hablando en ese aspecto económico, físico, de posición. Pero mis hermanos, cuando Dios hace una obra en el corazón, nada importa sino aquel que murió por nosotros. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pero ¿cuál es el asunto? No sabemos nada, absolutamente nada de José de Arimatea, solo hasta después de la muerte de Cristo. Lo que entendemos con esto es que la muerte de Cristo fue tan crucial realmente. Es después de la muerte de Cristo que todo cambia. Literalmente es después de la muerte de Cristo que la historia se parte en dos, realmente. De hecho, quiero que pensemos en lo que Lucas nos dice de José de Arimatea. Según el relato de Lucas, en el capítulo 23, versículos 50 y 51 dice, había un hombre bueno y justo llamado José. Este hombre era diferente. Era miembro del Concilio Supremo Judío, es el mismo personaje, José de Arimatea, de hecho en un momento lo dice Lucas, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. ¿Sí notamos? Entonces, por eso les decía, no podemos echar a todo el mundo en el mismo costal, que es una frase que nosotros utilizamos para decir, es cierto que fueron los líderes religiosos judíos quienes mataron a Jesús, pero no todos estuvieron de acuerdo. Al menos hubo uno, aunque lo que les decía, más adelante vamos a ver dos realmente, pero en este caso nos está hablando particularmente de José de Arimatea. Él no había estado de acuerdo. Mis hermanos, entendemos que cuando Dios quiere hacer la obra, en alguien la hace. Lo que pasa es que, como dice la palabra, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dios no está salvando a todo el mundo, pero a la vez también Dios no hace excepción de personas. Dios salva a feos y bonitos, a ricos, pobres, hombres, mujeres, judíos, gentiles. Dios es capaz de salvar hasta el más insalvable, como José de Arimatea. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del reino de Dios. Para que entendamos que es el mismo José de Arimatea del que nos está hablando Marcos. Mis hermanos, pero también quiero que pensemos en esto. Este hombre entendía también algo muy grande. Este hombre esperaba el reino de Dios. Pero ahora que el Hijo de Dios había muerto, ahora que Cristo había muerto, este hombre estaba arriesgando todo por Cristo, quien había entregado su vida por él. Yo quiero que pensemos cuán importante era para un judío aún la muerte. Recordemos que los judíos creían que al final de los tiempos iba a haber resurrección. Por eso no solamente para un judío era importante la muerte, sino la manera en que morían, pero a la vez la manera en cómo una persona era enterrada. De ahí que, de hecho, hasta el día de hoy hay muchos cristianos que todavía tienen esa tradición, se han aferrado mucho a eso. Para un judío, enterrar a sus muertos era una de las cosas más importantes porque ellos creían en la resurrección en el día postrero, en el día final. Yo quiero que pensemos en lo que fue el mismísimo Señor Jesucristo que le dijo a Marta en Juan capítulo 11, versículo 24. Recordemos Marta, la hermana de Lázaro, a quien él le dijo, tu hermano va a resucitar. Pero ¿cuáles fueron las palabras, la expresión de Marta cuando Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar? En Juan 11, 24 dice, es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final, aunque Cristo le estaba diciendo, no, va a resucitar en un momento. A lo que me refiero es por qué he traído este pasaje, para mostrarles que los judíos, hasta una persona como Marta, que no era ningún miembro del Concilio Supremo, ninguna experta religiosa, para mostrarles que el pensamiento judío era que había un día final. Pero quién sabe cuándo sería, por allá al final, como a veces muchos cristianos todavía creen, que cuando la persona se muere, entra en un sueño y hasta el final. No, mis hermanos, si estamos en Cristo, aunque estuviéramos muertos, vivimos porque en Él ya no hay muerte. Él es la resurrección y la vida. Así que lo que quiero que pensemos es esto. ¿Por qué para los judíos era tan importante que sus muertos fueran enterrados? Es que es más, quiero decirlo, ni siquiera que fueran enterrados. ¿Entendemos la diferencia entre enterrado y sepultado? Hay una diferencia grande. El que está enterrado es el que lo ponen en tierra. El que está sepultado no está en tierra, está en un lugar como por ejemplo una tumba cavada en un hueco, en una roca, que fue en el lugar donde enterraron a Jesús.
Y si tú miras a través de la historia de los judíos más prominentes eran sepultados de esa manera. ¿Recuerdan? Si has leído en Génesis, Abraham de hecho compró un campo entero para que en ese lugar fuera enterrado. Y allá fue enterrado él y fue enterrada Sara, su esposa, y fueron enterrados varios miembros de su familia. Así que literalmente, de cierta manera, era como el lugar donde las personas estaban a la espera del día final de la resurrección. Así que lo que José de Arimatea quiere hacer con Jesús es honrarlo. Es darle, como se dice, de hecho, según la religión popular, yo no sé si ese término sea malo, sea incorrecto, no lo voy a decir como algo dogmático, es decir, no es que esa sea mi enseñanza en este momento, pero en la tradición popular, en la religión popular, ¿cómo le llaman a esto? Sagrada sepultura. Pero para un judío era eso. Para un judío sepultar a sus muertos era muy importante, pero a la vez quiero que pensemos, pero en la manera en la que murió Cristo Jesús, no que Cristo no lo mereciera, sino que en la manera en la que murió como un criminal, como un revolucionario, ¿merecía según esos cargos ser sepultado? No. De hecho, muchos de estos muertos en las cruces eran tirados en una fosa común porque aún los judíos pensaban que no merecían una sepultura digna. Sin embargo, este hombre está preocupado por su Mesías, por su Salvador, para que él sea enterrado, mejor para que él sea sepultado de manera digna. Esto dice mucho, mis hermanos. Hasta yo diría, si José no hubiera creído en Cristo, ¿para qué arriesgarse solamente para sepultarlo? Bueno, quizá porque le quería dar el honor de la resurrección, aunque hay una cosa que no sabía José, y es que este Jesús, este Mesías, ese Salvador, se iba a levantar mucho antes de lo que seguramente él pensaba. A lo mejor él estaría pensando lo mismo que Marta. Bueno, Jesús se va a levantar un día en el día final. Lo que él no sabía era que se iba a levantar al tercer día, aunque eso es adelantarnos un poco en la historia. Pero lo que quiero es enfatizar una vez más la importancia de la sepultura, tanto que, ¿recuerdan ustedes la historia de José? José, uno de los hijos de Jacob, de los 12 hijos de Jacob. ¿Saben ustedes dónde murió José? José murió en Egipto. ¿Y saben ustedes que la última petición de José fue que él sabía, porque Dios le había revelado esto, Dios le había mostrado que un día el pueblo de Israel iba a salir de Egipto e iba a regresar a la tierra de sus padres? ¿Cuál fue la última petición de José? En Génesis 50:25 dice, entonces José hizo jurar a los hijos de Israel, es decir, a sus hermanos, y les dijo, cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. Él sabía que se iba a morir y que iba a ser sepultado allá en Egipto, pero él dijo, pero como esto es tan importante para nosotros, yo quiero que cuando yo me muera, se lleven mis huesos. Y de hecho, si lees la historia, los sepultaron allá cuando Israel salió para la tierra prometida, o los hijos de Jacob, los sepultaron allá en Israel. ¿Entendemos la importancia de esto? Pero pensemos en lo que dice la ley, Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Si alguien cometió un delito digno de muerte y por eso lo ejecutan y luego lo cuelgan en un madero, lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, aunque Él no cometió pecado, por supuesto, pero Él está muriendo por los pecadores, dice el versículo 23, el cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día, porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Así que una de las cosas que querían los judíos con los que habían sido colgados era que cuando murieran los bajaran de la cruz. Pero, ¿saben cuál es el asunto? José no solamente quiere bajar a Cristo de la cruz, José quiere darle la sepultura más honrosa a su Señor. Pero antes de terminar este punto, espero que quede claro que lo que José está haciendo es muy importante. Quiero que pensemos lo que el mismo Juan en su evangelio nos dice sobre este hombre, porque José nos da un par de detalles más que son muy importantes. En Juan capítulo 19, versículos 38 al 39 dice, más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús. Juan nos dice no solamente que es que este hombre era del Concilio Supremo y se arriesgó, es que él había sido discípulo, pero ¿qué? En secreto. Y ahí es donde, mis hermanos, tener cuidado, no juzgar. A veces pensamos en esto, mis hermanos, que es que esos creyentes que no se comprometen, esos que son ahí, uno podría haber visto a José como de esa manera, ¿no? Él era discípulo, pero en secreto. Mis hermanos, le daba miedo, tanto que dice por temor a los líderes judíos. Alguien podría pensar, ¿no le importaba más su posición económica? A mis hermanos, ¿a cuántos de nosotros quizá nos importe tanto eso? No estoy diciendo que esté bien, pero no juzgar.
no juzgar. Una enseñanza como la del domingo es fuerte, pero no hay tampoco que juzgar. Obviamente hay que enseñar la verdad. Si uno viera a José de Arimatea, uno diría, pero ¿este qué? ¿Este por qué no se decide? ¿Este por qué no se hace bautizar? ¿Este por qué hay como que a medias? Mis hermanos, no sabemos en qué momento Dios le da esa fortaleza y esa valentía a cada persona. José había sido discípulo secreto de Jesús, precisamente por temor, por miedo a los líderes religiosos judíos. Entonces entendemos que ahora que José está haciendo esto, entendemos también por qué fue arriesgarse, no solamente ante Pilato, sino porque ahora sí nadie iba a negar, nadie iba a desconocer que José sí había sido realmente discípulo de Jesús. Pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Entonces sí vemos que lo que José hizo fue demasiado grande, demasiado importante. ¿Por qué no fueron sus discípulos a bajar a Cristo de la cruz y a enterrarlo? Mis hermanos, podemos decirlo, fue más valiente este hombre, fue más decidido este hombre. Podríamos en este momento decir, casi que tiene más fe este hombre, tiene más fortaleza este hombre, bueno, porque Dios se la dio, porque al final no somos salvos por obras, pero una vez más, entendemos la importancia, la grandeza de lo que hizo este hombre, pero es que resulta que tampoco él fue solo. El versículo 39 dice, lo acompañó Nicodemo, otro de los más importantes de ese grupo. Tanto que dice, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche, como quien dice Juan diciendo, ¿recuerdan el capítulo 3? Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. Literalmente algo que se hacía solamente con los reyes y con personas demasiado importantes. Estos hombres, ahora que Cristo ha muerto, están expresando públicamente su fe. ¿Y de qué manera? Así que podemos ver, por eso el primer punto es el rico que fue salvado, pero deberíamos decir los ricos, humanamente hablando. Pero entendemos también lo que estos hombres hicieron, mostraron su fe pública. Una vez más, ni los discípulos hicieron esto. Pero allá están estos hombres. ¿Por qué? Porque como dice en un lugar la palabra, no lo he traído, pero echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo recogerás. ¿Qué significa? Esparce la verdad de Dios, esparce la palabra. Mis hermanos, aquí yo creo que todavía no cierro este primer punto, aunque ya voy a concluir con un versículo más, pero yo creo que este pasaje también nos alienta y nos anima. Puede ser que a veces veamos esos cristianos que escuchan, reciben, pero o que a veces hasta ni los tenemos por cristianos, porque como que sí, como que no, indecisión, como que están allá y están acá y uno no sabe, mis hermanos, no sabemos cómo estaba Dios obrando en el corazón de cada persona y no sabemos en qué momento Dios puede llevar a esas personas a tomar la decisión más grande de sus vidas, o más que tomar la decisión, porque esto más que una decisión es una obra en el corazón, pero llega el momento en el que Dios obra de manera determinante y hasta esas personas pueden llegar a ser más valientes que nosotros mismos. Pueden empezar a expresar una fe más grande que la misma que tenemos hoy nosotros. Así que es hermoso ver que cuando Dios salva a alguien, llega el momento en el que esa fe se hace pública, se hace verdadera, como lo que está pasando con estos hombres. Una vez más, yo me pongo a pensar en esto. Es más, cuando lo leo en el texto bíblico, parece ser que después del sumo sacerdote, estos eran los hombres más importantes en Israel. Y mis hermanos, al menos de 70, Dios alcanzó a 2. Ese es Dios. Así que diría, no nos cansemos de predicar, de enseñar. En su momento Dios obrará, así como lo ha hecho con nosotros. Pero quiero cerrar este primer punto precisamente con un pasaje de Marcos. Lo mencioné ahora, pero lo quiero traer textualmente. Porque recordemos que ya había un hombre joven rico que había rechazado la verdad de Cristo, pero recordemos que el punto central que Cristo quiso traer con esa enseñanza fue lo que dijo en Marcos 10:27. Jesús los miró fijamente y dijo a sus discípulos, humanamente hablando, es imposible. Humanamente hablando, no solamente nadie puede salvarse, sino que los ricos menos. Porque como hemos venido viendo también a la luz de la palabra, mis hermanos, es fácil y pensemos en nosotros. ¿Sería para nosotros fácil afrontar lo que afrontaron José de Arimatea y Nicodemo? Mis hermanos, yo creo que no, al menos yo lo digo por mí. Literalmente uno arriesgarse de esa manera, arriesgar su vida, arriesgar su posición, arriesgar su dinero, arriesgar su posición política, su posición religiosa. Una vez más, de algo estoy seguro, aunque la Biblia no nos lo dice, pero de algo estoy seguro. A estos hombres no los volvieron a dejar entrar por allá. Como poquito. De hecho, según la historia, no está corroborado bíblicamente, pero según la historia, Nicodemo terminó pobre. Porque mis hermanos, los judíos se encargaron de quitarle hasta el último que tenía por la fe en Cristo Jesús. Pero
¿Cuál es la realidad? Que humanamente hablando, claro, ningún ser humano de manera natural, sin una obra en el corazón, haría esto. Nadie, nadie sería capaz de encontrar la fortaleza, humanamente hablando, para arriesgar todo en su vida, como lo hicieron José de Arimatea y el mismo Nicodemo. Pero como lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Así que mis hermanos, sí, Dios es capaz también de salvar a los ricos. Eso es verdad. Espero que esto no contradiga la enseñanza del domingo, sino al contrario, ajuste alguna idea que de pronto haya quedado suelta. Es imposible para los hombres ser salvos y para un rico, más imposible todavía. Pero cuando Dios salva a alguien, aunque sea el más rico de todos, humanamente hablando, Dios le da la riqueza más grande. Así que, en segundo lugar, ¿quién fue el que fue sepultado? Pues el que fue sepultado fue el rico más grande de todos, el rico que fue sepultado, obviamente, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Veamos esto en los versículos 44 al 47, y es que volvemos una vez más a un punto muy interesante. Jesús demostró ser quien dijo ser en toda su vida, desde el pesebre hasta la cruz, pero aún después de muerto, Cristo sigue demostrando que lo que él dijo de él mismo, ser el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo, fue verdad de tantas maneras, pero aquí viene algo muy particular, versículos 44 al 47. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. Y aquí entendemos que muy posiblemente es el mismo del que nos habló la palabra de Dios anteriormente. El que estaba allí fiscalizando que todo se estuviera llevando a cabo. Así que cuando José de Arimatea va a pedir el cuerpo de Jesús, pues Pilato se sorprende. ¿Jesús ya murió? Si lleva 3 horas colgado en la cruz, o al menos podría llevar unas 4, no, 3 horas, porque recordemos, bueno, llevaba 6 horas, perdón, 6 horas. Fue colgado a las 9 de la mañana. A las 12 del mediodía el sol se oscureció y estuvo 3 horas más hasta las 3 de la tarde en agonía. Pero para ellos esto era muy pronto porque esta muerte, como ya lo vimos anteriormente, era una tortura. Y hasta había personas que estaban por 3 días en esa agonía. Pero recordemos que Cristo no solamente fue que fue colgado en la cruz, sino que él fue azotado de tal manera que cuando llegó a la cruz ya estaba agonizante. Sin embargo, Pilato no puede creerlo, llama al centurión o al oficial romano y le pregunta si era verdad esto. Precisamente el versículo 45 dice, el oficial lo confirmó. Así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. Marcos no nos da detalles, pero ¿saben ustedes cómo lo confirmó? Si recuerdan, es el que traspasa el costado de Jesús con la lanza. Así que, mis hermanos, es obvio que Jesús murió. Muy pronto para ellos, pero mis hermanos, si ya había derramado hasta su última gota de sangre, si cuando este hombre traspasó el costado de Cristo salió agua sangre porque ya ni sangre había. Mis hermanos, Cristo ha entregado su vida y ahora Pilato lo ha confirmado, el oficial lo ha confirmado delante de Pilato y le dice a José, ok, puedes llevarte el cuerpo de Jesús. Y aquí viene el versículo 46. José compró un largo lienzo de lino. Luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, entendemos, ayudado por Nicodemo, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca, después hizo rodar una piedra en la entrada. Esto es demasiado grande, esto es demasiado grande. No solamente José de Arimatea está honrando a Cristo de la manera más grande. Aquí una vez más por esto entendemos que José era rico. En esa época no cualquiera tenía este tipo de tumba. Es que es más, pensemos, es que ni en nuestra época. ¿Quién se puede dar el lujo de tener una tumba? Es más, según lo que entendemos por todo el relato bíblico, había un huerto. Un huerto, comprar un campo, un huerto, solamente para una tumba. Oh, hombre, tiene uno que tener mucha plata para gastarse el dinerito en estas cosas, ¿no? Ahí es donde uno dice, no, qué rico va a ser. Cuando uno se muera, y hasta uno es pensando, venga, yo sí estoy pagando el seguro funerario, porque no voy a dejar aquí a mis parientes donde yo me muera con una deuda. ¿Sí o no? Porque hasta un entierro en esta época es costoso. Y vaya que uno no tenga recursos o la familia de uno, si uno se muere, les deja ahí un problemita grande. Pero este hombre tenía una tumba propia. Ahora, ¿entendemos también ese detalle? Este hombre está enterrando a Jesús en una tumba de ricos, en su propia tumba. Mis hermanos, lo que digamos José de Arimatea no hizo con Cristo, en la vida de Cristo, pues lo está haciendo ahora en la muerte del Señor, en la muerte del Salvador. Porque es que definitivamente lo que transforma y cambia la vida del hombre no es solamente que Cristo vino a la tierra, que el Hijo de Dios se hizo hombre.
sino que murió por los pecadores. Mis hermanos, una vez más, lo que José hizo fue demasiado grande. Pero, ¿cuál es el asunto? ¿Cómo murió Jesús? Como un criminal. Ahora, aunque los discípulos hubieran ido por el cuerpo de Jesús, ¿dónde hubieran podido enterrar los discípulos a Jesús? Yo creo que ni siquiera lo hubieran podido haber sepultado, les hubiera tocado muy seguramente enterrarlo, porque ¿con qué recursos? ¿De dónde iban a sacar una tumba? Pero esto es lo más glorioso de todo. Dice, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Es que mis hermanos, ni siquiera fue en una cueva. Esa tumba era hermosa, era espectacular, era preciosa, digna de un rey. Lo que de pronto no sé hasta qué punto era consciente José de Arimatea es que allí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, aquí quiero decirlo, no sé cómo suene esto, espero que no contradictorio, porque lo he dicho tantas veces que tuvo Jesús en esta tierra. ¿Vivió como rico? No. ¿Nació como rico? No, nació en un pesebre. Pero lo que digo, espero que no suene contradictorio, pero al final Jesús sí tuvo algo de rico en esta tierra. Una tumba. Aunque no se amañó mucho allá, eso sí hay que decirlo. Al tercer día no se aguantó más en esa tumba de rico. Pero lo único que Cristo tuvo de rico en esta tierra, humanamente hablando, fue la tumba. Y eso que también, pero también porque fue prestada. Después hizo rodar una piedra en la entrada. Era una tumba impresionante. Una vez más, esto solo lo podían hacer los ricos. Solo los ricos. Esto no era algo que se viera por ahí común. Habían unas cuantas, pero eso era para la élite. Y termina el capítulo, aunque este versículo no lo voy a tocar tanto porque es lo que nos da la conexión con el final, que será dentro de 8 días. Dice el versículo 47, María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús, hablando una vez más, aunque sí quiero decirlo, una vez más las mujeres están siendo preeminentes en todo esto. No fueron los hombres, no fueron los discípulos, fueron las mujeres, entendiendo la gracia maravillosa que Dios le ha dado a las hermanas en Cristo Jesús. Que Dios nos guarde de menospreciar a las mujeres, porque ellas tienen el mismo honor en Cristo Jesús, nuestro Señor, honor que tiene cualquier creyente varón. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús, fueron testigos de esto. Pero yo quiero que pensemos en algo. Juan capítulo 19, versículos 33 y 34. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Recordemos, estos hombres, los centuriones o los oficiales romanos, venían a rematar a estos hombres porque los judíos también pidieron que estos muertos no quedaran allí porque llegaba el día de la Pascua, así que no quería que hubiera nada desagradable por allí. Pero ¿qué dice el versículo 34? Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. Esto fue lo que corroboró la muerte de Jesús. Pero yo quiero que pensemos en algo. Isaías 53:9. Y para mí quizá el pasaje más importante de este segundo punto. Recordemos que Isaías 53 es un pasaje profético que habla de Jesús. Pero lo que les decía, el que fue enterrado en esa tumba, en una tumba de un rico, es el verdadero rico, el más rico de todos, Jesucristo nuestro Salvador. Isaías profetizó esto de Jesús. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. El más santo, el más puro de todos. Pero ¿qué había profetizado Isaías unos 700 años antes de que esto sucediera? Pero fue enterrado como un criminal. Aunque la idea que da el idioma original es cuando murió y lo iban a enterrar, para ellos, ¿quién era él? Un criminal, un perverso, un malvado que merecía la muerte. Sin embargo, ¿sabe qué dice? El final de la profecía fue puesto en la tumba de un hombre rico. Esta es la pregunta que quiero que nos hagamos. Si Jesús murió como un criminal en una cruz, porque solamente un criminal moría en una cruz. Si Jesús fue hecho maldición en esa cruz, la pregunta es, ¿cómo fue a parar a la tumba de un rico? Y nuevamente, no es simplemente porque José de Arimatea dijo, voy a arriesgar mi vida para cumplir esta profecía, mis hermanos, porque realmente quien murió estaba cumpliendo la palabra de Dios. El que murió en esa cruz es el verdadero rico, el más rico de todos, que sabía hasta lo que iba a suceder, que sabía que iba a ser tratado como un criminal, que sabía que iba a ser hecho maldición en esa cruz, pero sabía que al final un hombre del honorable concilio supremo, aunque de honorable realmente no tenía nada ese concilio, lo iba a enterrar en una tumba de ricos. Mis hermanos, aquí vuelve la pregunta, ¿cómo podía Jesús, si él simplemente hubiera sido, perdón la expresión, que no es así, pero muchos han querido mostrar a Jesús así,
Él solamente fue un payaso, él solamente fue alguien que quiso ser alguien, pero no fue nadie. ¿Cómo podía Cristo después de muerto cumplir esa profecía? ¿Cómo podía Jesús decir, venga, pero cuando me muera me entierran en la tumba de un rico? No. Y mucho menos que nos íbamos a imaginar nosotros que era uno del mismo concilio supremo de Israel que iba a prestar su propia tumba, que de hecho, según los relatos de los otros evangelios, no se había usado nunca. Era en un sentido casi que un tesoro. No cualquiera tenía esa tumba y nadie había sido enterrado todavía en esa tumba. ¿Cómo pudo este que fue tratado como criminal terminar siendo puesto en una tumba con el honor más grande, aunque se le había dado siempre, pero se le dio en su muerte? Mis hermanos, solamente porque quien murió era el más grande de todos, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Por eso, mis hermanos, quiero terminar esta enseñanza de esta manera. Porque ese Dios puede salvar a una de las personas que son ricas, porque finalmente Él es el que salva a quien quiere. Como dice Jeremías 9, 23 al 24, esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría. De hecho, ¿por qué traigo este pasaje? Creo que conecta todo lo que vimos. Allí está humanamente hablando uno de los hombres más sabios de Israel, Nicodemo. O el poderoso de su poder. Esos hombres eran poderosos humanamente hablando. O el rico de sus riquezas. Esos hombres eran ricos. José de Arimatea era adinerado. Posiblemente hasta tenía más dinero que Nicodemo. Pero eran sabios, eran poderosos, eran ricos. Pero ¿qué hicieron esos hombres? ¿Se jactaron de eso? Al final, mis hermanos, con la muerte de Cristo, con estos hombres aconteció, como dice el versículo 24, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Porque la riqueza más asombrosa de todas es cuando Dios salva a una persona. Pero quiero decirlo, y yo pensaría que en un sentido la riqueza más grande de todas es aun cuando Dios salva a una persona que lo que tenía antes de ser salva solo era riqueza material. Porque como José de Arimatea y como Nicodemo, Dios fue capaz de salvarlos. Pero ¿cuál es el asunto, mi hermanos? ¿Y cuál es la manera en la que quiero que concluyamos y que esta palabra traiga reflexión a nuestras vidas? Mis hermanos, que Cristo a nosotros, que tampoco lo merecíamos y que humanamente no somos ricos, pero que igual no lo teníamos a Él, esta riqueza maravillosa nos alcanzó. Y para mí la reflexión final es que tú y yo hemos sido salvos, pero nunca menospreciemos a nadie. Y si tenemos la oportunidad, predicámosle a todas las personas, hasta el que creamos que sea el más insalvable de todos, porque yo les hago esta pregunta. ¿Ustedes creen que nosotros hubiéramos sido capaces de ir a predicarles a José de Arimatea o a Nicodemo? Los hubiésemos visto a lo mejor tan inalcanzables, ¿cierto? Pero mis hermanos, si Dios los alcanzó a ellos, como diría, y en palabras del apóstol Pablo, y con esto cierro, Dios es capaz de salvar al peor de todos los pecadores. Dios es capaz de salvar a los ricos, Dios es capaz de salvar a los pobres. De hecho, ricos, pobres, altos, bajitos, jóvenes, viejos, feos, bonitos, hombres, mujeres, si hemos sido salvos, es solo por la riqueza asombrosa que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Así que agradezcamos a Dios por esta salvación tan grande y reconozcamos que en Él está la salvación y solamente Él puede alcanzar a todos los pecadores. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra y en esta hora gracias por este evangelio tan grande. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz y mostrarnos que justo en ese momento, a partir de ese momento, han ocurrido cosas tan grandes. Gracias por enseñarnos que ese soldado romano fue salvo. Pudo ver a tu Hijo como lo que realmente era, tu Hijo, Hijo de Dios. Gracias por cada mujer que a través de la historia ha sido salva y que ha dado testimonio de esa obra tan maravillosa, cuando muchas veces ellas han sido menospreciadas, han sido tenidas en poco, pero gracias porque tú también las has alcanzado a ellas, porque tú no haces acepción de personas. Gracias, Señor, a aquellos que quizá no tengamos recursos económicos, pero muchas veces hemos sido más orgullosos y arrogantes que los que posiblemente pudieran sacar pecho de sus logros humanos. Para nosotros nos has alcanzado, pero gracias por hombres como José de Arimatea, como Nicodemo, que seguramente si nosotros hubiésemos estado en esa época hubiéramos dicho, son inalcanzables, pero tú eres capaz de salvar a cualquiera. Tú eres capaz de salvar a aquellos que humanamente son insalvables. De hecho, ningún hombre se puede salvar.
Solo tú puedes salvar. Solo tú puedes extender esa mano de gracia y de misericordia. Y gracias por mostrarnos que aún allí donde nosotros humanamente pensaríamos que es imposible que tu palabra pueda llegar y obrar, tú eres capaz de llevar tu palabra hasta el último rincón de la tierra. Así que más bien ayúdanos a entender a través de tu palabra que nunca debemos cansarnos, que debemos seguir predicando tu evangelio, tu verdad, la obra más grande, lo más grande que tú nos has dado, que tú enviaste a tu Hijo a esta tierra a morir en una cruz para perdonar nuestros pecados y que tú eres capaz de salvar al más vil pecador o al que creamos nosotros inalcanzable. Pero si tú nos has alcanzado a nosotros, tú eres capaz de alcanzar a cualquier persona. Así que ayúdanos a seguir orando, pero mayor aún a seguir predicando tu palabra a aquellos que están a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio, a todos los que están a nuestro alrededor, al pobre, pero también al rico, a hombres y mujeres, a los que están en posiciones altas y quizá en posiciones bajas humanamente hablando, pero que podamos proclamar tu evangelio, porque solo tu palabra, solo tu verdad, solo la verdad de tu amado Hijo Jesucristo puede salvar. Gracias por salvarnos y permítenos ver a muchos llegar a tu salvación para que demos honra y gloria a tu nombre, para que sigamos asombrándonos en tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.